escuchen. Sean bienvenidos a la luz de la verdad. Como siempre decimos, es un honor estar de vuelta con ustedes y dándole la honra y la gloria a nuestro Abba Kadosh, que nos permite una semana más mostrarles un segmento de lo que Él nos ha puesto en el corazón que transmitamos a ustedes mediante su palabra, que sirva de guía, que sirva de esperanza y que sirva para, sobre todo, encaminarnos hacia la verdad, que es lo que buscamos en este ministerio. Queremos que sean libres todas las cadenas que se hayan atado a nosotros y a todos los que nos escuchan de las diferentes doctrinas religiosas y las diferentes cosas seculares de este mundo que nos atraen. Sabemos que las cosas de nuestro Abba son simples, puras, pero a veces no son tan de buen gusto como quisiéramos, según lo que el mundo nos muestra cuando empezamos a caminar en su Dabar, en su palabra y en su emuná y en su emet, en su verdad. Comenzamos a tener una transformación en nuestro ruach que nos permite gozarnos en sus caminos. Y eso se vuelve más dulce que lo que nos ofrece el mundo y las diferentes doctrinas. Solo que necesitamos despojarnos un poco de todo lo que tenemos para encontrar esa delicia que es su palabra, sobre todo sus ordenanzas y sus caminos, como lo decía el Melech David. Él siempre se gozó en la palabra pura de nuestro Abba, y a esto es que queremos llevarlos sin presionarlos y sin llevarlos por el camino del error. Esta tarde estamos concluyendo el tema de la religión de Elohim, buscando durante todo este caminar si nuestro Abba había instituido algún tipo de religión o si él había puesto un camino que debiéramos seguir. Y como hemos ido descubriendo, lo que él vino a restaurar, él nos enseñó qué doctrina es la que debemos tener por medio de Yeshua, y también nos ha mostrado qué debemos esperar al futuro. Esta tarde lo que queremos es trabajar un poco en todas estas personas que están viniendo de regreso, incluyéndonos. No que creamos que tengamos la verdad, pero encontramos ciertos baches en el camino. Acá en Costa Rica se le llaman muertos, en otros lugares se le llaman reductores de velocidad, y estos hacen que no tengamos un avanzar limpio en nuestro caminar hacia la meta de nuestro Abba y nos interrumpen el caminar. Queremos ver algunos tipos de doctrinas, algunos tipos de rituales y algunas cosas que nos alejan de la pureza y la simpleza de nuestro Abba y su palabra, que puede servir de obstáculo a los creyentes que se quieren convertir a la emet de el camino hacia el retorno a lo que es las raíces hebreas, ¿sí? Porque casi que estamos en este camino de raíces hebreas, pero queremos encontrar más que las raíces hebreas, la verdad y el propósito de toda la venida de Yeshua y qué debemos esperar en estos tiempos en que estamos viviendo. Entonces continuamos trabajando mediante esto y queremos que esta tarde sea una exhortación a todos los que llevan la palabra, aunque no se vuelvan cargas, que no pongan piedras y que no terminen poniendo carga en las personas que quieren convertirse, como una vez se hizo en el concilio en Jerusalén. Los apóstoles quisieron que las personas que se encaminaban a seguir a nuestro maestro Yeshua tuvieran la libertad de irlo haciendo poco a poco sin encontrar tropiezo, para que nadie quiera retornar a las raíces de engaño que ya de por sí han crecido profundamente en ellos. Y sabemos que no es fácil liberarse de ciertas conductas y de ciertos apegos que tiende a tomar el cuerpo, la mente. Somos seres vulnerables a cualquier tipo de raíz que se nos
apega al corazón, sobre todo social, por nuestra forma específica de ser. Tendemos a sentirnos solitarios cuando somos rechazados y a sentir que estamos equivocados cuando vemos que chocamos con las doctrinas de otras personas. Lo que debemos comprender es que si la palabra nos respalda, debemos estar siempre firmes en que la verdad ha sido revelada a nosotros y por ende podemos compartirla con toda libertad, siempre buscando que las personas, por su propia voluntad y por el Ruach, que es el que hace la obra, sean encaminados hacia esta verdad que, aunque es hermosa, es difícil de asimilar para algunos porque, como hemos dicho a lo largo de nuestras enseñanzas, no quieren soltar ciertas doctrinas y ciertas costumbres que están arraigadas en sus corazones. Entonces, si nosotros queremos traer a personas a que se liberen de ciertas doctrinas, de ciertas creencias y rituales, no podemos traerlas a que envuelvan o se envuelvan nuevamente en otras doctrinas, porque estaríamos pasando de un lugar a otro y no estaríamos mandando a las personas por un camino limpio y estrecho, como Yeshua bien lo dijo. Y así se llamará nuestro tema el día de hoy, una línea delgada, lo que es difícil de asimilar si todos los que seguimos al Elohim de Israel creemos que Él es uno, somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Entonces, ¿por qué se expande tanta rama de pensamiento y de doctrina que no es acorde? Si todos continuamos o si todos seguimos a un Elohim único y verdadero, creador de todas las cosas, deberíamos estar de acuerdo en todo lo que hacemos. Y si todos nos guiamos por un mismo Ruach, por un mismo sentir, debemos llevar a todos los que vienen de regreso al camino de la emuná verdadera por una senda limpia, por una senda de paz y por una senda de amor. Obviamente siempre aplicando el mandamiento. La misma es importante y debemos enseñar a obedecer el mandamiento, pero a su vez enseñarles que nuestro Abba ha venido a dar libertad a todos los oprimidos. Esta tarde queremos leerles un texto, como siempre buscando que estos textos les ayuden a comprender un poco mejor el mensaje que queremos aplicar en esta tarde a ustedes y que les sea de bendición. Este texto lo podemos encontrar en Tehilim, Salmos 51, Perek, capítulos 51, y el Pasuk 10 al 14. Estos escritos por el Melech David, buscando que el Padre le diera pureza de corazón y de palabras. Y eso es lo que queremos esta tarde, que busquemos una palabra pura para llevar a nuestros hermanos, que transforme sus vidas primeramente y que luego ellos apliquen a sus vidas la palabra, el mandamiento, y se guíen según lo que el Ruach y la palabra nos dice que debemos seguir, los lineamientos que debemos seguir. El texto dice así: crea en mí, oh Elohim, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo Ruach. Vuélveme en el gozo de tu Yeshua, salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Elohim, Elohim de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Baruch Hashem, palabra del Eterno. Vemos que el rey David, a pesar de ser un ejemplo y de ser un testimonio vivo en las escrituras, aún así pedía siempre ser guiado por un espíritu recto y limpio para poder enseñar a otros a caminar en la verdad, libre de toda carga que no fuera del verdadero espíritu. Así nosotros, que queremos compartir a ustedes su palabra, y los ministros y distintos maestros, roes y rabinos que comparten la dabar de nuestro Abba del Eterno,
deben enseñar con pureza de corazón, con manos limpias y con un espíritu que lleve a las personas al camino verdadero primeramente y luego a la obediencia, aunque si las personas vienen dispuestas a la obediencia. Debemos entender esto y no poner cargas a los que se convierten a la EMET. Queremos que esta tarde este mensaje sea de exhortación para todos y también sea de liberación para los que vienen entrando, que algunas veces se topan de frente con ciertas doctrinas y ciertos rituales que les confunden el regresar a la verdad. Baruch Hashem, que el Eterno nos bendiga y nos acompañe en este mensaje y guíe nuestras palabras. También que abra sus corazones al entendimiento y sus mentes. Recibimos como siempre cualquier mensaje que nos quieran enviar. Pedimos que compartan los videos y que si quieren agregarse al canal lo hagan. Compartan nuestras enseñanzas y les sean de bendición primeramente. Es lo que pedimos. Baruch Hashem. Bienvenidos. Bien, hermanos, bienvenidos una vez más a la luz de la verdad. Como ya dijimos, esta tarde estaremos trabajando en una línea de separación. Esta Yeshua la dejó establecida cuando él dijo que por su causa habría división. Esto puede justificar un poco el que existan tantas líneas de pensamientos distintas, pero como hemos visto en temas anteriores, la separación que Yeshua hizo referencia no sería por interpretaciones propias, sino más bien por su papel de Mesías, que algunos creerían que él era el Mesías y otros no, como hasta hoy se mantiene. Lo cierto es que vemos en el monoteísmo, en todas las denominaciones de cristianismo, judaísmo y distintas religiones que siguen al Elohim de Israel, aunque le llamen de otro nombre o de otras formas, se separan por a veces líneas muy amplias. Lo que debemos trabajar, deberemos buscar qué es lo que separa a tantas personas y debemos buscar la manera de unirlos. Podemos saber que una línea es algo muy delgado y muy sutil. También lo puede ser visible, es decir, hay cuestiones relacionadas a opiniones contrarias y estas suelen estar divididas por líneas de pensamiento distintos y se nombra línea, aunque sea invisible. A veces puede que ambas partes estén equivocadas y también puede que ambas partes tengan algo de razón. Lo que sí sabemos es que las diferentes religiones tienen en sí algo de verdad, lo que permite que muchas personas crean en ellas. Lo complejo es que una verdad a medias termina siendo una mentira. En cuanto a lo que nosotros nos compete como creyentes y ministros que buscan acercar a otros a la emet, a la verdad, y tratar de caminar sobre esa línea de forma equilibrada, debemos buscar llevar al creyente a encontrar tal línea y mantenerse firmemente en ella, no ser de los que tambalean el puente. Empecemos entendiendo: todo creyente en la Biblia o en la Torá o en las Sagradas Escrituras como palabra del Elohim de Israel es por consiguiente un creyente monoteísta que cree en un solo Elohim, que cree que el Elohim de Israel es el creador de todas las cosas. La amplitud de las escrituras y su naturaleza viva permite innumerables y distintas opiniones, también caminos de interpretación, lo cual puede ser positivo asociado a la vida personal de cada uno, porque muchas personas que se mantienen apegadas a distintas doctrinas, estas les permiten manejarse como mejores personas. Ahora, eso no es lo que nuestro Abba busca obediencia. Ahora, en cuanto a lo referente a interpretación congregacional, por llamarle de una manera grupal,
Más bien sería una interpretación para el pueblo de Elohim. Debe ser una sola. Es decir, si tú las escrituras las tomas a modo personal y las vives, pues está bien. Pero cuando la vivas con respecto al pueblo de Elohim, no puede haber línea de interpretación personal. Debe ser una y para todo el pueblo. Y esa es la que lleve al pueblo a la obediencia y a la kedushá, a la santidad. Esto no solo era una labor sacerdotal en la Israel que el padre sacó de Egipto, sino que era un trabajo del Melec, del rey. Una vez que Israel solicitó al padre que tuviera rey, el rey se hizo cargo no solo de las cuestiones referentes al reino, sino también a la impartición de la ley. Él era el mayor responsable de inculcar a la nación a caminar en las ordenanzas de Adonai. Esto desde que Israel solicitó tener un rey por medio del profeta Samuel. Entonces, como vimos en el primer tema de esta serie, la doctrina que el Lava nos indica es mantenernos en la Dabar, en la palabra, y saber interpretarla para encontrar siempre las respuestas a las distintas preguntas. Y estas nos guiarán de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo, no solo como individuos, sino como congregación o pueblo de Adonai. Leamos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón, y las enseñarás cuidadosamente a tus hijos. Hablarán de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen en el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Átenlas en su mano como señal, pónganlas alrededor de la frente con una banda, y escríbanlas en los marcos de las puertas de sus casas y en sus postes. Deuteronomio 6 al 9. Cuando el Eterno entregó a Israel por medio de Moshe Rabenu, por medio de Moisés, todos los pactos y promesas, indicó que esta sería la manera más eficaz de mantenerse siempre en la dirección correcta, y también que así transmitirían el temor a Elohim y el amor los unos a los otros. Esta era la forma más correcta en la que Adonai pretendía que el pueblo, y aún pretende, y esta es la promesa, que su pueblo mantenga constante comunión en su palabra, meditación en ella, y la transmita cada día con sinceridad a sus hijos, a sus hermanos y en sus casas. Mediante la transmisión de las palabras y de las hazañas de Elohim, y también sus leyes como medio para mantener viva la fe y la esperanza para las futuras generaciones. Cuando Yeshua estuvo entre los hombres, a él se le hizo una pregunta muy importante que muchos hoy no toman en cuenta cuando se paran frente a un grupo de personas. Y esta pregunta es la siguiente. Leamos. Uno de los maestros de la Torá vino y los oyó en esta discusión. Viendo que Yeshua le respondía correctamente, le preguntó: ¿cuál es el más importante misbah de todos? Mandamiento. Yeshua respondió: el más importante es: escucha, oh Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es, y amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu entendimiento y con todas tus fuerzas. Y el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro misbah mayor que estos. Este intérprete de la ley preguntó a Yeshua cuál es el más importante mandamiento, y él respondió, como siempre lo hacía, citando la escritura:
la ley y los profetas, como él mismo decía y dijo que no vino a abolir. En este texto que Yeshua cita está ligado a los textos que leímos al iniciar en Deuteronomio 6, 4 al 9. Y esto es lo más importante que debe saber cualquier creyente en el Elohim de Israel. Así que si tú caminas en diferentes doctrinas y no tienes como base esto, hay que plantearse interpretar nuevamente las escrituras. Este es el mayor mandamiento. Esto es lo que nos dicen ambos pactos, como se tiende a interpretar en los púlpitos, como el antiguo y el nuevo. Lo cierto es que en ambos se nos muestra este como el mayor mandamiento de todos, o estos. Esto es lo que nos dicen ambos pactos. Entonces, si nosotros hoy en día quisiéramos buscar entre este mar de doctrinas y creencias, deberían calzar con tales mandamientos para al menos creer que están en una senda correcta. Si nosotros como latinos y occidentales tratamos de pensar las creencias, tendríamos que pesar las dos ramas que hoy se mueven. Una es el cristianismo y todas sus denominaciones, el evangelismo. Y otras son las que hoy estamos tratando de representar. Y son las que se mueven acercándose a la cultura hebrea y judía sin tomar como base el judaísmo. Debemos siempre saber que el ser humano tiende a perderse fácil entre las pasiones y el orgullo, lo que lo lleva constantemente a tener errores. Y también el hombre, siempre al no saber encontrar esa relación directa y personal con nuestro Elohim, ha recurrido a seguir diferentes líderes capaces de seducir al hombre en una falsa dirección. Esto no ha sido del todo un fracaso, ha dado paso a que el hombre se esté moviendo constantemente en mejorar su vida social y espiritual. Esto desde un punto más secular. El fallo radica en que podemos ser guiados fácilmente a caminos espirituales incorrectos. Y a esto se refería el Sheliach Shaul, Pablo de Tarso. Leamos. Como dijimos antes, y lo diremos otra vez, si alguien anuncia otras buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Porque ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Adonai? ¿O entonces trato de agradar a los hombres? Si todavía buscase agradar a los hombres, no habría yo de ser el siervo del Mashiach. Gálatas 1, 9 al 10. Esto es lo que se ha perdido. Muchos caminan en pos de agradar al hombre y no a Elohim. Y algunos otros caminan buscando figurar. Y a esto no nos llama Elohim a ninguno. No nos ha llamado a darnos gloria, sino a darle gloria a Él. Todo el que ha sido llamado, como dice la palabra, debe negarse a sí mismo para que crezca el Mashiach. Así lo hacía Pablo de Tarso constantemente, siempre diciendo que sea glorificado mi Adón Yeshua. Pero bien, iniciando, debemos pensar o pesar ambas raíces de movimientos. Por ejemplo, si caminamos hacia la doctrina cristiana, y en este caso aplicaremos más a la doctrina evangelista, que es la que mueve más creyentes, debemos sopesar sus doctrinas, y no que ellos muevan mayores creyentes en multitud, sino que se acercan más a la verdad. Y por eso buscamos de entre ellos un poco el rebaño que se encuentra ahí perdido. Solo revelaremos un poco de ella, y será lo que está relacionado con el mayor mandamiento y expresado en ambos pactos. Es decir, usaremos el mayor mandamiento como base para probar ambas doctrinas, y empezaremos con la doctrina del cristianismo. Y el primer texto que tenemos que utilizar es el siguiente. Escucha, Israel, Adonai, nuestro Elohim, Adonai, uno es.
Deuteronomio 6:4. Esto, si lo ponemos en balanza en cuanto al credo evangélico, este es un tema bastante difícil de encontrar dentro de su doctrina, dado a su fe basado en una Trinidad. Esto ya aparta a la teología de que Elohim es uno. Pero también podemos comprender uno, la palabra uno, como una alusión a único y no a un número, es decir, a su peculiaridad y que no hay otro que se le iguale. Pero bien, en este caso también solo es necesario encontrar una enciclopedia y analizar las similitudes del Dios trinitario de los evangélicos y los distintos dioses que existen y existían en muchos imperios antiguos, entre los más conocidos Egipto, Grecia, Roma, tomando en cuenta que de todos ellos tomamos identidad los que hoy formamos la cultura occidental llamada latina. Todos nosotros hemos sido una creación basada desde las diferentes teologías romanas y griegas. En nuestra manera de percibir el mundo, hemos sido guiados por estas líneas de pensamiento. Baruch Hashem. Deberíamos estudiar un poco más este tema. Bien, en cuanto al siguiente enunciado, ¿qué podemos decir? Leamos. Y amarás a tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Amar a Elohim con todo nuestro corazón parece sencillo. Muchos están dispuestos a darse por Elohim. En el Evangelio existe una gran pasión por Adonai, por Elohim, por Dios, y de diferentes manifestaciones de amor a Él. Existen muchas maneras de expresar amor en el evangelismo, pero lo importante no es cómo nosotros creamos y nos expresemos de nuestro Abba y cómo le demostremos el amor, como vimos en una enseñanza que hicimos hace algún tiempo. ¿Qué busca Elohim como amor a Él? Esa debería ser la pregunta, porque si Elohim busca de nosotros un amor específico, no podemos darle el amor que nosotros creemos correcto. Leeremos un texto que nos indicará o nos dará tal respuesta. Leamos. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Este es el texto que sigue después de amar a nuestro Elohim, y el mismo texto nos da la respuesta en Deuteronomio 6:6. Este texto es bastante claro en cuanto a lo que amar a Elohim tiene como significado. Y también en este canal ya hemos trabajado en el amor a Adonai, pero daremos un texto más para ampliar el significado en este estudio. Leamos. Y en esto sabemos que le conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Cualquiera que dice, yo le conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. En cambio, el amor de Elohim se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Baruch Hashem. Entonces, con este pequeño esquema hemos descubierto cosas interesantes en cuanto a la teología cristiana y su forma de andar en la palabra. Esto tomando en cuenta solo el mayor mandamiento. Y más aún podemos hablar sobre el segundo más importante, que es el amar al prójimo. Este lo dejaremos a criterio de cada uno de ustedes. En lo personal puedo opinar de forma positiva hasta cierto punto en que se recibe con agrado y se da la mano al prójimo en estas congregaciones, se les da un apoyo espiritual y moral, y esto es lo que rescato de ellas.
que ayudan a las personas a llevar sus dificultades. Sabemos que, como siempre, hay lobos con ansias de destruir el rebaño, pero siempre es más el rebaño. Bien, y en cuanto a ser buenos con el prójimo, podemos decir que dar una buena y correcta enseñanza sería la mayor manifestación de amor al prójimo, y con esto estaríamos dando por hecho que esto tampoco se cumple, y de hecho estamos enseñando al prójimo un camino de muerte. Pero este tema lo ampliaremos en otras enseñanzas. Por ahora sigamos buscando el camino a la luz de la verdad. El tema a tratar en este estudio es la línea que se traza en la palabra por la cual debemos mantenernos. Y en Latinoamérica, como dijimos anteriormente, existen dos líneas paralelas, no muy parejas en cuanto a congregantes, pero que luchan por llevar a sus feligreses a la emet de la davar, a la verdad de la palabra, y con ella a la libertad que proclamó Yeshua. Por tanto, Yeshua dijo a los Yehudim que habían creído en él: si ustedes obedecen mi palabra, entonces verdaderamente seréis mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. Entonces, hablando de estas dos corrientes que hoy se mueven en Latinoamérica con fuerza, sabemos que ambas caminan en esta dirección, en la de ser discípulos del Mashiach. Pero ¿qué hay de las doctrinas que buscan acercar a las personas a la raíz de nuestra fe, buscando el origen hebreo de Yeshua y sus misbat, sus mandamientos? ¿Será que van acorde al más importante mandamiento, como ya hicimos con la doctrina cristiana? Iniciaremos nuevamente como lo hicimos con la teología evangélica. Empezaremos con el primer texto, y este es el siguiente: escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai uno es. Deuteronomio 6:4. Este verso es el estandarte de tal doctrina, que es la que más, o es el que más expresa el monoteísmo y que busca más la unicidad de Elohim, haciendo alarde de que eres uno, único y verdadero. Este es y será el sello que sostiene al monoteísmo judío. Y si esto es la verdad, no hay ningún problema en que sea tomado para la doctrina que busca acercarse más al Yeshua del primer siglo. Sin embargo, encontramos en este pronunciamiento un error muy grande, que también aparta de la verdad al que alza la voz y al que proclama como estandarte el texto de Deuteronomio. Y el error es que cada vez que las personas citan el Shema en alta voz con orgullo y pasión para declarar la unicidad de Elohim y la cercanía a la nación de Israel, proclaman algo que no está escrito, y es lo siguiente: Baruch Shem Kevod Malhuto Leolam Baed. Bendito el nombre y la gloria de tu reino por siempre jamás. Este texto, aunque no contradice lo que la escritura nos muestra, no se encuentra entre la escritura verdadera del Shema de Deuteronomio 6, ni tampoco nuestro maestro Yeshua citó esa frase cuando le preguntaron por el más grande Mizbah en Marcos. Esto yerra en gran manera el hecho de que se proclame el verso como muestra de la creencia y como sello de la verdad, que termina siendo ensuciado con un verso que se agregó con una función muy distinta a la de el caminar hacia la verdad de Elohim. Y esta frase fue agregada con un solo y único propósito, y era el romper la creencia saducea de la reencarnación y el hecho de que perdíamos todo una vez muertos. Entonces ellos
Los judíos del primer siglo agregaron este verso para eliminar tal creencia y mantenernos firmes en la esperanza del reino venidero. Concordamos en esta frase, pues, de que es bendito su nombre y la gloria de su reino. Mas, sin embargo, no creemos que sea correcto agregarla al pronunciar el Shema cuando lo hacemos como muestra de que seguimos sus mandamientos y su palabra sin añadidura. Con esta frase se mantenía viva la esperanza del reino venidero. Por eso explicamos que en sí la frase o el verso agregado no es malo en sí mismo, solo que la escritura no lo muestra, y esto no es correcto porque nos aparta de la verdad de la escritura, porque la damos como si ahí estuviera escrita. Un detalle muy importante es que esto es completamente sello del judaísmo, y el judaísmo en su misma enseñanza o en su misma doctrina enseña a desechar a Yeshua, por lo que es una doctrina que no debería ser nuestro sello. Aunque podemos, y con clara razón, aprender mucho del judaísmo y de su sabiduría, no podemos tomar sus doctrinas y adoptarlas como nuestras, incluyendo sus frases que son su sello personal, y esto utilizarla como forma de adorar al Elohim de Israel. Bien, siguiendo en la revisión de esta doctrina que hoy examinamos, la doctrina de las raíces, leeremos el siguiente texto. Amarás a Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Comprendiendo la creencia de la doctrina hebrea, sabemos que se busca sobre todo seguir el mandamiento, o los mandamientos en plural, la misbah, retomando la observancia del Shabbat como día del Adón, retomando los Moedim, las fiestas instituidas para Israel, pero sobre todo para Adonai, y también retomando las doctrinas alimenticias y de pureza. Esto nos acerca más al verdadero amor a Elohim, como vimos en los textos anteriores. El amar a Elohim es mantener la obediencia y vivas sus palabras en nuestros corazones. Y entonces esto sí cumple con el texto que sigue. Estas palabras, las cuales te estoy ordenando hoy, estarán en tu corazón. Deuteronomio 6:6. Si algo se ha encontrado mediante el Ruach, es el mantener de la palabra de la Torah en nuestros corazones. Y esto es lo que se busca y se quiere en la doctrina que hoy estamos revisando. Y todos buscamos ser discípulos del Mashiach. Pero bien, entendamos algo muy importante. Y eso nos lo explicó el Rab Shaul en sus cartas. Leamos. Oh Timoteo, guarda con seguridad lo que se te ha confiado. Evita las habladurías sobre necedades y la posición argumentadora de lo que falsamente es llamado sabiduría, pues muchos que prometen este conocimiento han errado el blanco en cuanto a la fe se refiere. Misericordia sea contigo. Amén. Timoteo 6:20, primera de Timoteo. Esta es una simple despedida del Sheliach Shaul a su discípulo Timoteo, pero deja una gran enseñanza. Muchos son los que persiguen la sabiduría y honras para sí mismo y no para el Adón Yeshua. Por ejemplo, sabemos que Yeshua y Pablo atacaban directamente las doctrinas de hombres y todos sus ritos que paraban al hombre del espíritu de la ley y lo llevaban directamente a la letra, pero más que a la letra, al rito. ¿Y por qué decimos esto? Simple. Los que buscamos acercarnos a la doctrina sana de obediencia a la misbah y al amor a Elohim,
nos encontramos con ciertos ritos ceremoniales que se atribuyen a las enseñanzas de Yeshua, lo que puede ser que sea verdad. Es decir, puede que Yeshua haya realizado ciertos ritos dado a que él se movía en una comunidad judía, y no solo eso, él era judío. Por ende, se tenía que mover en tales ritos y movimientos, y estos le servían para evangelizar. Por ejemplo, podemos ver a Yeshua que en vez de lavar las manos, lava los pies. Esto nos enseña dos cosas: obediencia, humildad, y también quiebra todas las leyes ceremoniales que existían para celebrar distintas fiestas. Hoy podemos encontrarnos con todos los Seder y las Havdalah instituidos por los judíos como método de obediencia a cierto mandamiento. Podemos nombrar el Shabbat, y algunos de estos ritos alejan a la libertad del mandamiento y el gozo de cumplirlo por simples razones. No hablamos sin bases. Podemos poner, por ejemplo, razones económicas. No podemos hablar tanto de las sociales, porque el que decide obedecer la misma no debe preocuparse por socializar, pero sí por razones económicas. Es bastante complicado al creyente que busca la verdad sostenerse en la emuná. ¿Y esto por qué? Dado a que por razones económicas y simplemente cualquiera que tenga dos ojos de frente puede ver que está pasando de enseñanzas de hombres en púlpitos a mandamientos de hombres en la mesa, lo que hace que el creyente se aleje con temor de apostatar de la fe que ya tenía. Por ejemplo, analicemos qué es Havdalah. Havdalah o Havdalah es la ceremonia religiosa judía que marca el fin simbólico del Shabbat y anuncia la llegada de una nueva semana. En el judaísmo, el Shabbat termina al anochecer del sábado. El Havdalah puede ser recitado desde que estén visibles 3 estrellas en el cielo nocturno. Esto lo podemos sacar de cualquier enciclopedia, incluida la web. Como el texto lo dice, no es más que una ceremonia religiosa. Pero bien, los que hemos participado en tales y hemos visto la función que lleva cada rito, podemos entender que tienen gran simbolismo y mucha enseñanza, y que también sirven como guía para que nosotros nos mantengamos obedientes y limpios. Pero como dijimos, el problema económico puede recalcar, porque si ponemos en cuenta que debemos tener un vino, una mesa, debemos tener siempre pan, debemos tener miel, debemos tener agua, debemos tener distintas cosas que requiere toda el Seder o toda la Havdalah para llevarla, pues se nos vuelve complicado, sobre todo cuando es una familia numerosa. Ahora bien, no estamos en contra de que las personas lo realicen, solo que si en una congregación que quiere enseñar la verdad se muestra esto como una ley, puede que muchas personas se aparten de ella o simplemente sientan que están igual o peor y no sientan la libertad y el gozo del Shabbat cada sábado. Para el que es posible realizarla, una berujá. Que el Padre le bendiga y le dé siempre lo que necesita. Porque el Padre nos instituyó claramente qué es lo que debemos hacer en Shabbat, y tal ceremonia está escrita en la palabra. Podemos leerla. En 6 días se trabajará, pero el 7º día será un día Kadosh para ustedes, un Shabbat de completo descanso en honor a Adonai. Cualquiera que haga algún tipo de trabajo en él será puesto a muerte. No encenderán un fuego en ninguna de sus casas en Shabbat. En la Torá, en esto se constituye la ordenanza del Shabbat y debe ser contemplado con pureza y reverencia y eternamente para Elohim. Esto es lo que se instituyó de boca del mismo Elohim,
mas ahora vemos que se cumple con una ceremonia, y esto es completamente contradictorio a lo que amar a Elohim se refiere, pasando por alto su palabra y confiando en una ceremonia para hallar gracia. Podemos entender que muchos no lo hacen con el afán, y sabemos que los que hemos venido a la verdad sabemos que el mandamiento no se guarda para salvación, sino por salvación. Pero como recalcamos, la Havdalah no es parte del mandamiento, ni siquiera es el mandamiento en sí. Esto era lo que perseguía a Yeshua y Pablo, aún más en sus ministerios, al apartar a las doctrinas de la verdad. Esta es la libertad de la misma del mandamiento, porque esto da pie al fallar. Esto nos da pie a fallar al siguiente mandamiento, que es el amor al prójimo, porque muchos por sus condiciones económicas no pueden llegar a tener tal Havdalah apropiada, entre comillas, lo que los puede alejar de la fe y dudar de la cobertura que Adonai les esté dando en sus vidas si no tienen lo necesario para cumplir con tal ceremonia. Así que lo que se enseñó como el seguir a Yeshua y a Elohim es muy distinto a esto. Leamos lo que nos dijo el Shelia Shaul con respecto a seguir a Elohim. Si alguno enseña diferente y no está de acuerdo con los preceptos sólidos de nuestro Adón Yeshua HaMashiach, con la verdad conforme a la santidad, está hinchado con vanidad, no entiende nada. En cambio, tiene un deseo morboso para las controversias y discusiones, de donde se desprenden la envidia, disensión, insultos, sospechas malévolas, constantes disputas entre gente cuyas mentes ya no funcionan como es debido y que han sido privados de la verdad. Imaginan que la religión es el camino a las riquezas. Ahora, la religión verdadera sí trae grandes riquezas, pero solo a los que se contentan con lo que tienen, pues no hemos traído nada a este mundo y no nos podemos llevar nada de él. Mientras tengamos comida y ropa, estemos satisfechos con esto. Además, para los que la meta es ser rico, caen en tentación, son atrapados en muchas codicias necias y dañinas que los hunden en ruina y destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Por este anhelo, algunos se han apartado de la emuná y se han punzado el corazón con muchos dolores. Primera de Timoteo 6, 3 al 10. Así nos muestra Pablo la verdad del servicio a Elohim vivo, mediante el esparcimiento de la Besorá o Evangelio, proclamando el reino de Yeshua y su futuro cumplimiento, dando la gloria y la honra al que se dio en sacrificio por todos con toda simpleza y humildad, siendo vituperado por la verdad, buscando que el mandamiento luego fuera escrito en nuestros corazones. Selló un pacto renovado con sangre en el madero, derramándola por los pecados de muchos que quieren ser justificados en él. Mas él mismo dijo: el hombre cae, pero ay del que causó el tropiezo, no queriendo cargar tal culpa y sobre todo buscando la emet limpia y sin levadura, buscamos que muchos sean despertados, porque las religiones y ceremonias ensucian nuestros ojos y pervierten el corazón, apegándolo a emociones momentáneas que dan placer al cuerpo, pero no edifican al ruach. Esta es una línea muy delgada por la que debemos caminar, en la que la palabra es limpia y transparente. Siempre buscamos respuestas y no queremos más preguntas, y buscamos que el Evangelio y las ordenanzas de Elohim sean de fácil acceso a todos, porque así se cumplen las palabras de Yeshua, cuando él nos dijo:
Fue en este momento que Yeshua dijo: Te alabo, Padre, Adonai del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas de los jajamín y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me lo ha entregado todo a mí en Emet. Nadie conoce realmente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino el Hijo, y aquellos a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos los que están agobiados y cargados, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Mateo 11, 25 al 30. El que tenga oído para oír, oiga y entienda. Yeshua nunca quiso decir en estas palabras que les quitaba la responsabilidad de la ley, como se cree en la cristiandad, pero a su vez quitó de la ley toda la levadura que se mantenía sobre ella, que la hacía una carga. Sé que los que hoy caminan en la Torá así lo entienden, y si así, no cometamos tal error nuevamente de volver a la obediencia de la Torá una carga insostenible para nuestros hermanos y un sueño lejano para otros, borrando todo rasgo de religión y siguiendo el ruach de la obediencia, que es el amor al Padre y su sabiduría única, que lo hace único, capaz de guiarnos por caminos justos hacia aguas de reposo. Baruch Hashem. Cerrando. Como corrientes de aguas cristalinas, asombrosas en su belleza, casi imperceptibles, su recorrido es como una danza y su sonido da alabanza al que le mueve. Rumbo a las profundidades de nuestro interior es vida líquida, como un alma visible que purifica, lava y es capaz de cambiar los más tristes paisajes de este planeta. Así como el agua no dice una palabra, es capaz de dar vida con solo su presencia, así ha de ser el hombre capaz de dar dirección al agua y tomarla para dar a otros. ¿Quién dará a su prójimo aguas sucias y contaminará su alma? Así, los que contaminaron a otros con sus doctrinas turbias llenas de toda impureza, no nacida de la emet, de la verdad de nuestro Yeshua, como las aguas que brotan de la tierra, cristalinas y puras para ser consumidas. Demos el lugar a la verdad y compartamos sin vicios, que nadie se glorifique, sino al que da la vida, al que llena los caudales de los ríos y con ellos le da vida al mundo entero. Así como los ríos se mantienen entre sus canales, lo que permite que sus afluentes lleven la dirección establecida por nuestro Abba. Así, mantengámonos en la palabra dentro de sus dimensiones. No hay más que agregar, ella misma es vida y de ella depende la vida. Cuidado con la levadura de toda doctrina que se levanta proclamando el nombre del Adón y poniendo como bandera cualquier símbolo y palabra instituida en las distintas culturas y tiempos. Reconozcamos la simpleza y perfección de la palabra de Adonai, transparente como el agua más pura. Hoy, la historia es nuestro testigo fiel del hombre y sus daños ocasionados a sus semejantes por medios de las religiones. Tales se han constituido en un cáncer social, carcomiendo poco a poco los valores reales del seguir al Elohim verdadero, colgando a muchos
figurada y literalmente en nombre de Yeshua, y maneras de pensamientos que nacieron de las arenas y de las ansias de poder, el control y de la ambición, dispuestos a entregarse a la injusticia creyendo hacer el bien, fueron engañados por espíritus erróneos que no buscan más que apartar al hombre de la verdad que es vivir para Elohim en santidad. Proclamando vanas libertades, ensucian todo cuerpo y toda palabra enturbian las corrientes de la verdadera doctrina y la santidad, que es guardarse de la inmundicia y la injusticia. Olvidando el poder de las palabras, construyen un mundo corrompido. Tras las páginas de la verdad, buscan cubrir su maldad. Ay del que somete a cada uno de los Bnei Elohim, los hijos de Dios, no serán arrebatados por la mentira ni las ceremonias. Ay de los que alzan la voz en los púlpitos y de los que cantan a Elohim desde las plataformas y doblegan al pueblo Kadosh, los que arremeten contra la ignorancia del pueblo e manchan el nombre Kadosh, de los que llenan de letras de las escrituras de sangre y lágrimas. Ay de los que escriben en las páginas hambre y dolor, de los que apartan de la verdad a los pobres las palabras y las transforman en lanzas para matar y rocas para apedrear a sus semejantes, que transforman el amor en terror y la paz en guerra, las congregaciones en braseros de incienso a los Baales y consagran a los demonios a sus hijos. Aparta de mí el camino de la mentira y cierra toda boca que blasfema tu nombre. Cúbreles con espesas bruma y no sean visibles para tus siervos los que perturban tu mensaje. Sean sus gritos apagados en el vacío y sus falsas lágrimas se sequen en sus mejillas y amarguen su paladar. Que vengan las cosechas de sus siembras y recojan de la abundancia de sus corazones. Para perdición cosecharon maldad y para su carne la llaga. Levanta tu nombre entre los pueblos y que tal cubra la vergüenza a los que olvidaron tu verdad y fueron seducidos por la impiedad, errando los caminos y llevando a muchos con ellos hacia la destrucción. Baruch Hashem, bendito seas, Abba, que nos has instituido para llevar tu verdad. Pon en nosotros un espíritu obediente, libre, limpio y transfórmanos para ser siempre justos. Permite que cada palabra que hoy salió de nuestra boca entre en los corazones y los transforme. Y quita el temor de las personas que se acercan a tu verdad y se encuentran con diferentes cosas que les infringen temor. Permite que todos ellos sean instituidos dignos para ti. Que de entre ellos salgan profetas, maestros, que sean capaces de llevar la verdad a otros muchos. Ayúdanos, Abba, a ser siempre justos, verdaderos, obedientes, a mantenernos en tu palabra firmes, a guardar el mandamiento con la simpleza que nos diste, a ser siempre justos, verdaderos y compartir lo que tú nos has dado, no solo físicamente, sino espiritualmente. Baruch Hashem, bendito seas. Baruch Hashem.